El siguiente tema es la ley de Charles. En este caso vamos a poner este ejemplo. ¿Por qué? Porque precisamente ahorita que veamos el problema, pues nos habla precisamente de un globo aerostático. Lo que es la ley de Charles tiene varias aplicaciones, no nada más en este ejemplo. Pero bueno, vamos a verlo aquí para que quede comprendido de qué se trata. En este caso aquí tenemos las partes de lo que es el globo aerostático y vamos a colocar aquí lo que es la ley de Charles, que es la siguiente. Lo que nos dice es que el volumen 1 entre la temperatura 1 es igual al volumen 2 entre la temperatura 2. Esta es la fórmula. Lo que nos dice también es que la presión, que en el tema anterior de la ley de Boyle lo habíamos estudiado, que pues sí tenía un valor. En este caso, el valor va a ser constante. Por eso es que no aparece en la fórmula. Ahora, algo de lo que hablábamos cuando estudiamos la ley de Boyle en relación a que era una multiplicación y se decía que era inversamente proporcional, si observamos aquí los datos, en este caso del volumen 1 y la temperatura, son proporcionales. Por lo tanto, se puede decir lo siguiente, que si el volumen aquí aumenta, como son proporcionales, la temperatura también va a aumentar. O por el contrario, si el volumen disminuye, la temperatura también va a disminuir. ¿Cómo es que es entonces aplicado aquí en este caso a este ejemplo del globo aerostático? Tenemos precisamente las partes, en este caso lo más importante aquí si observamos es que tienen un quemador. Está precisamente pues la malla, el material del cual está hecho el globo aerostático, y precisamente a través de este quemador que va a ser el control de la temperatura, es que precisamente ocurre que si se incrementa la temperatura, el globo en este caso su volumen va a aumentar. Eso es lo que ocurre. Y por el contrario, si la temperatura disminuye, el volumen en este caso va a disminuir. Entonces, de esta manera se puede controlar si el globo aerostático asciende o desciende. Entonces, vamos a ver el problema. El problema dice lo siguiente. El gas de un globo aerostático ocupa un volumen de 3 metros cúbicos a una temperatura de 25 grados centígrados. Pregunta: ¿a cuántos grados centígrados alcanzará los 5 metros cúbicos si se mantiene el sistema a presión constante? Indique además la temperatura en grados Kelvin. Entonces vamos a empezar a establecer los datos. En este caso vamos a irlo circulando. Dice que el volumen, en este caso inicial, es de 3 metros cúbicos. Vamos a colocarlo aquí. Después dice también que la temperatura inicial es de 25 grados centígrados. Nos pregunta a cuántos grados centígrados, o sea, la temperatura final, no la sabemos, alcanzará los 5 metros cúbicos, que quiere decir que eso es el volumen final. Nos dice que la presión es constante, lo que comentábamos ahorita, y al final nos pide también la temperatura en grados Kelvin. Ahora, la fórmula ahorita ya la escribimos, de igual forma viene en el formulario, por ahí la pueden verificar precisamente en la parte que observamos donde decía propiedades de los gases, que dice que volumen 1 entre temperatura 1 está igualado al volumen 2 entre la temperatura número 2. Ahora, para este tipo de problemas, en este caso en el cual tenemos una temperatura, ocurre lo siguiente. Siempre que sea un problema de propiedades de los gases, esto lo vimos en la teoría, la temperatura debe de manejarse en una escala absoluta, lo cual quiere decir lo siguiente. Como vamos a manejar escala absoluta y estamos en el sistema internacional, quiere decir que estos grados centígrados se tienen que pasar a grados Kelvin. Como lo observamos en un video anterior, precisamente el de escalas de temperatura, la forma de pasarlo es que a esta temperatura se le tienen que sumar 273. De esta manera nosotros podemos
pasar esos grados centígrados a grados Kelvin. Si nosotros lo hacemos en la calculadora, esto nos da un valor de 298. En este caso ya serían grados Kelvin. Ahora, la fórmula nada más no tiene que causar confusión. Aquí dice 1 y 1, 2 y 2. Yo la había puesto como inicial o final. Lo voy a poner de esa manera para que no vaya a causar confusión. Vamos a ponerle aquí precisamente como volumen 1. Es exactamente lo mismo, pero pues básicamente para que no vaya a causar confusión y mencionen por qué es que dice inicial y final y acá decía 1 y 2, pero es lo mismo, ¿ok? Entonces, vamos a despejar la fórmula. ¿Por qué la vamos a despejar? Si ubicamos nuestra variable, aquí lo voy a poner con otro color, está aquí de esta manera dividiendo. Ahora, ¿qué significa esto? Lo que significa es que cuando tu variable está dividiendo, forzosamente hay que pasarla del otro lado de la igualación. Entonces, primero pasamos esta temperatura 2 del otro lado de la igualación y pasará entonces multiplicando. La voy a dejar con otro color y este despeje lo voy a poner de esta manera para que no vaya a quedar duda. Aquí me quedó un poquito mal el volumen 1. ¿Cuál es la variable que estamos en este caso pasando? Aquí lo único que hicimos fue pasar temperatura 2. Por eso es que lo coloqué ahí en rojo. Y ahora sí, temperatura 2 se queda donde está y lo demás hay que pasarlo del otro lado de la igualación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a pasar? Vamos a pasar temperatura 1 que está dividiendo de este lado. Entonces vamos a reescribir la fórmula. La voy a poner aquí. Entonces quedaría temperatura 2 por volumen 1 igual a volumen 2. Y lo voy a poner con ese color. Vuelvo a repetir, estoy poniendo con un color distinto la variable que estamos pasando. Ahí está, pasó multiplicando. Y finalmente el volumen 1, este de aquí, está estorbando ahí a la temperatura 2 para que quede sola. Entonces voy a poner ya la fórmula. Sería temperatura 2 es igual al volumen 2 por la temperatura 1 entre, y como quiera voy a dejar en el otro color para que quede establecido que fue la variable que pasamos, que fue el volumen 1. Aquí ya tenemos el despeje de la fórmula. Entonces lo único que hay que hacer es una sustitución. Aquí es el volumen 2, que son 5 metros cúbicos, por la temperatura 1. Acuérdense que la pasamos a grados Kelvin, que son 298 grados Kelvin, entre el volumen 1, que son 3 metros cúbicos. Esta operación en la calculadora nos da un valor. Lo voy a colocar mejor aquí abajo para que no vaya a quedar ahí amontonado, de 496.6666. ¿Qué unidades van a ser? Si observamos aquí las unidades, estos metros cúbicos se cancelan con estos metros cúbicos y entonces nos van a quedar grados Kelvin, que de hecho es una de las preguntas que también realiza el problema, que indiquemos cuál es la temperatura en grados Kelvin. Ahora, hay que pasarla a grados centígrados. ¿Cómo la pasábamos? Lo voy a poner con otro color. Acuérdense que ustedes tienen la formulita en la parte que dice escalas de temperatura. Aquí es menos 273. Entonces, si a esta cantidad le restamos 273, lo voy a poner aquí abajo. En grados centígrados, la temperatura 2 es igual a 223.6666 grados centígrados. Es muy importante conservar el uso de los 4 decimales y pues bueno, de esta manera ya tenemos resuelto nuestro problema.